Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. En este nuevo video les quiero compartir otro punto a crochet. Comencemos. Este punto es múltiplo de 12, entonces tejí 24 cadenas. Voy a sumarle una cadena más, son 25, y voy a sumar 3 cadenas más para levantar el tejido. Recuerden que en pantalla les dejo el gráfico. Realicé 3 cadenas para levantar el tejido. Lo siguiente es tejer 3 cadenas más, que son cadenas de separación, y voy a realizar un medio punto en la séptima cadena. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la séptima, que es esta, la voy a marcar con el dedo, realizo un medio punto. Realicé el medio punto, voy a hacer 3 cadenas otra vez y voy a realizar un total de 4 varetas en un mismo punto. Voy a saltar 2 cadenas de base, cuento 1 y 2. En la tercera voy a realizar 4 varetas en el mismo punto. Realizadas las 4 varetas, voy a volver a tejer 4 varetas en la sexta cadena. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. En la sexta vuelvo a realizar 4 varetas en el mismo punto. Realizadas las 4 varetas, voy a tejer 3 cadenas y voy a realizar un medio punto en la tercera cadena. Cuento 1, 2. En el tercero, medio punto. Vuelvo a realizar 3 cadenas y voy a volver a realizar varetas. Voy a contar 2 lugares, 1, 2. En el tercero realizo 4 varetas en el mismo punto. Realizadas las 4 varetas, pasamos a la segunda fila. La segunda fila se teje igual que la primera fila, entonces voy a comenzar por tejer 3 cadenas que equivalen a una vareta y voy a tejer 3 varetas más en el mismo punto. Es decir, vuelvo a tener las 4 varetas en un mismo punto. Voy a ir al final de esta vareta o de este grupo de varetas y ahí voy a tejer otra vez 4 varetas en ese mismo punto. Tejidas las 4 varetas, voy a estirar acá un poco de hilo. Entonces, si ven, estoy tejiendo lo mismo que tejí en la primera fila. Tejidas las 4 varetas, voy a tejer 3 cadenas y voy a realizar un medio punto en el medio punto y voy a volver a realizar 3 cadenas y voy a trabajar. Perdón, me estoy olvidando acá. 3 cadenas, medio punto, y vamos a realizar un punto picot. El punto picot lo hago de esta manera, tejiendo 3 cadenas. Voy a volver a la primera cadena y realizar un punto deslizado y me queda este piquito. Entonces ahora sí realizo 3 cadenas que son de separación y vuelvo a realizar 4 varetas en esta primera vareta. Realizo las 4 varetas y voy a volver a realizar 4 varetas. Realicé las 4 varetas y voy a volver a realizar las 4 varetas en la última vareta.
Realizadas las 4 varetas, lo siguiente es tejer 3 cadenas. Realizo un medio punto en el medio punto. Realizo el punto picot, que es levantando 3 cadenas, volver a la primera cadena y realizar un punto deslizado en ese punto o en esa cadena, dejando así un piquito, 3 cadenas, y voy a realizar una vareta en la tercera cadena. Entonces así tengo la segunda fila, que es igual que la primera fila. Si pueden ver, vamos a pasar a la tercera fila. La tercera fila de este diagrama se teje de la siguiente manera. Levantamos 3 cadenas y en esa misma cadena en ese mismo punto donde saqué las cadenas voy a tejer 3 varetas más. Acá vamos a cambiar de lugar o de posición lo que estamos realizando. Tengo las 4 varetas y ahora voy a volver a realizar varetas acá en la primera vareta. Como ven, acá tengo el grupo de separación de 3 cadenas, medio punto, picot. Ahora en lo que es esta parte vamos a realizar las varetas, el grupo de varetas. Entonces realizamos las 4 varetas en ese punto y ahora tengo las 4 varetas. Lo siguiente es tejer 3 cadenas. Voy a realizar un medio punto acá en el medio del grupo de las 2 varetas. Voy a realizar un medio punto. Ven que estamos cambiando de lugar lo que veníamos tejiendo. Vamos a realizar un punto picot, 3 cadenas, vuelvo a la primera, realizo punto deslizado, 3 cadenas y voy a realizar vareta en la última vareta. En la última vareta del grupo de 4 varetas de la fila anterior. Tejemos las 4 varetas. Voy a estirar hilo. De las 4 varetas voy a volver a tejer 4 varetas en la primera vareta. Sin cadena de separación ni nada, pasamos a realizar las varetas. Cuatro varetas. Lo siguiente es realizar 3 cadenas, 4 varetas listas, 3 cadenas. Medio punto en el medio donde tengo las varetas de la fila anterior. Medio punto, punto picot. 3 cadenas al aire, punto deslizado en la primera cadena, 3 cadenas y realizo 3 varetas en la última vareta. Buscan ahí la tercera cadena y realizan las varetas. Entonces, si se dan cuenta, en la tercera fila cambiamos de lugar o de posición lo que tejimos en la primera y segunda fila. Acá, como ven, teníamos la separación de cadenas y entonces ahí realizamos las varetas, y acá donde teníamos el grupo de varetas realizamos la separación de cadenas. Entonces la cuarta fila se teje igual que la tercera fila, es decir que repetimos 2 veces la misma fila. Por eso les dije que se repite cada 4 hileras. Realizo 3 cadenas para realizar el punto picot. Vuelvo a la primera cadena, punto deslizado. Realizo 3 cadenas de separación. 3 cadenas de separación y voy a realizar una vareta en la última vareta. Entonces así terminaríamos la tercera fila y vamos ahora por la cuarta, que es la repetición de la tercera fila. Cuarta fila,
levantamos 3 cadenas que equivalen a una vareta, realizo 3 cadenas más que son de separación y voy a realizar un medio punto en el medio punto. Voy a realizar 3 cadenas para realizar el punto picot. Realizo el punto picot, realizo 3 cadenas y voy a realizar vareta en la primera vareta. Voy a realizar el grupo de 4 varetas. Realizadas las 4 varetas, vuelvo a realizar las 4 varetas en la última vareta. Realizadas las 4 varetas, vamos a realizar 3 cadenas. Vamos a realizar un medio punto en el medio punto. Voy a hacer 3 cadenas para realizar el punto picot. Vuelvo a la primera cadena, realizo punto deslizado y realizo 3 cadenas otra vez para separar. Y ahora vuelvo a realizar vareta en la primera vareta. Realizo el grupo de 4 varetas en la primera vareta. Realizadas las 4 varetas, vuelvo a realizar el grupo de 4 varetas en la última vareta. Entonces así terminamos estas 4 filas. Lo siguiente es volver a repetir desde la primera fila. Y este caladito nos quedaría así. Yo voy a tejer un poco más y les muestro cómo nos quedaría. Entonces así termina este gráfico. Espero que el video les haya gustado. Si es así, suscríbanse al canal, dejen su like. Dejen su comentario, activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cada vez que hay video nuevo. Las espero en un siguiente video y saludos para todas.